Que el viernes pasado un empleado de la televisión pública retiró 4 millones cash en efectivo en un bolso, o tal vez dos, hay que ver el bolso de qué tamaño era, de la cuenta de la televisión pública del Banco Itaú, porque supuestamente esa plata se iba a usar para financiar un documental o una ficción que tenía que ver justamente con Manuel Belgrano, que murió completamente pobre. Es cierto que Lufrano, la titular de la televisión pública, frenó esta extracción un poco extraña, que estuvo un fin de semana en un limbo, porque estos 4 palos, perdón que lo diga así, pero se habla así en la jerga, estuvieron el fin de semana en la casa de alguien y se devolvieron al Banco Itaú, porque está prohibido en la televisión pública manejar dinero en efectivo. Esto es por derecha. Porque en la Argentina hay una larga historia de, obviamente, de plata negra, de plata de sobornos, de acumulación de dinero, diría Jorge Asís, de marroquinería política, y que empieza no en el gobierno de los Kirchner. La primera persona, por lo menos que yo recuerde, que haya hablado de coimas o de plata, cash, en bolsos fue el arrepentido, y fue muy valioso su testimonio, aunque finalmente la justicia no lo tomó así, de las coimas del Senado. ¿Se acuerdan Mario Pontacuarto? Que contó con mucho detalle cómo había retirado plata desde la CIDE, de la ex, ahora AFI, la ex CIDE, para repartir sobornos en el Senado para que los senadores voten la reforma laboral, y la había llevado a su casa en Luján y le había puesto en un placar, y que incluso le explicó a su mujer, ¿no? Que ese dinero tenía que ver con coimas, porque ella quería saber qué es lo que había pasado. Y ahí hablaba de bolsas. De bolsos con plata. A partir de ahí hubo toda una larga tradición de valijas con dinero. Antonini Wilson, por ejemplo, que llegó en un extraño vuelo que todavía no se pudo resolver bien desde Venezuela, con no tanta plata finalmente, no era menos de $1 millón, $700.000 desde Venezuela, que quedaron ahí en una reserva del Banco de Nación hasta que después la justicia le dio algún tipo de utilidad. Y después sí, el enamoramiento, el éxtasis, el romanticismo del kirchnerismo con los bolsos. Y esto no es un relato periodístico. Los bolsos con plata, la primera persona que lo denunció públicamente, ahí estamos viendo a Felisa Micheli, que no era un bolso, era bolsa con dinero que olvidó en el baño de la ministra de Economía, y tuvo que dejarle el cargo por esto, ¿no? Pero el primero que denunció que había bolsos con dinero en efectivo, que eran llevados por Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, un hombre que trabajó toda su vida, según su esposo, que acaba de declarar eso en un juicio oral. No hay que pedirle que declare otra cosa, aunque el propio Jaime autoconfesó ser un coimero. Fue Ricardo Sirieli, sindicalista de los técnicos de Aerolíneas Argentinas, que fue la primera persona que públicamente dijo que Jaime le llevaba, cuando caía la noche, todos los días, bolsos con plata a Néstor Kirchner. Esto era un anuncio de un exfuncionario, no en su momento. Después, ¿qué es lo que pasó? A pesar de que había muchos relatos periodísticos que hablaban de esto y mucha mitología que finalmente se comprobó. Leonardo Fariña, PPT, cuenta por primera vez en esa cámara oculta, y después lo ratificó una vez que se transformó en arrepentido, que la plata de Lázaro Báez y tal vez de Néstor Kirchner se pesaba. Incluso sé que efectivamente Fariña puede hoy decir cuánta plata entra o cuántos kilos son un bolso de determinada cantidad de tamaño llenos de billetes de 100. Ese fue un paso. Y después la catarata infernal de testimonios y de arrepentidos y de pruebas que tuvieron que ver con la causa de los cuadernos de las coimas. Estamos viendo a parte de la familia Báez en la Rosadita contando ya la plata en efectivo. Miren todo ese toco de plata, ¿no? Y después esa imagen casi que parece de ficción del whisky, el habano, después de la faena. Y hasta hay imágenes de otro video donde una persona quiere llevar un bolso, y yo estoy haciendo así, porque estaba tan pesado que no lo podía mover, y era bolsos con dólares. En la causa de los cuadernos de las coimas, Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, la mano derecha de Julio De Vido, justamente relata esto, cómo se había transformado él y su Toyota Corolla, muy digno, en una especie de delivery
de las coimas que siempre eran en bolsos y que terminaban en la Quinta de Olivos. Y hay filmaciones y fotos que tomó Centeno. Ahí estamos viendo también otro célebre personaje de Bolsos con Plata, que es José López, que además deja una especie de ametralladora en ese convento que no es tal. Yo tuve la suerte de entrar periodísticamente. Ojalá nunca tendría que haber entrado a ese lugar por la historia, ¿no?, de casi 9 millones de dólares y un montón de pesos también. Conocí a las dos monjas, que finalmente no eran tales, que estaban ahí, que me contaron cómo fue esa noche alocada de López, que estaba como ido y que tenía un montón de plata cash que había encontrado, y esto lo descubrió el juez Rafecas, la había escondido en el tanque de agua de su casa. Imagínense, un secretario de Obras Públicas que tiene una casa que no podría pagar de acuerdo a su sueldo, que encanuta 9 palos verdes, había un ticket, creo que era de un banco de China, y después lo lleva alocadamente a un convento. Nunca se pudo esclarecer del todo esa situación. Lo que sí pasó es que Oscar Centeno, arrepentido en la justicia en el caso de los cuadernos de las coimas, confirmó que era un delivery de coimas constantes. Casi que trabajaba todo el Ministerio de Planificación de los Kirchner para llevar plata a la Quinta de Olivos. Y esto es importante porque los amantes de los bolsos eran empresarios que confesaron haber pagado y funcionarios que confesaron haber cobrado. Dos anécdotas. Cuentan uno de los arrepentidos que Ricardo Jaime, en una de las llevadas de bolsos con dinero a Kirchner, le lleva pesos en lugar de dólares. Y Kirchner, enojado con sus mocasines, le pateó el bolso, puteándolo porque eran pesos y no dólares, y si eran dólares obviamente ocupaban menos lugar. La justicia comprobó que los bolsos llenos de cash iban en el Tango 01, y así lo confirmó la tripulación, a Santa Cruz, y los custodiaba Daniel Muñoz, que era un secretario privado de los Kirchner, que terminó siendo un magnate comprando 2 pisos del Hotel Plaza de New York. El dueño del penthouse es Tommy Hilfiger, el dueño de la marca de ropa. Y el gordo Muñoz había comprado 2 pisos en el Hotel Plaza. Y cuenta también el contador de los Kirchner, el histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, cómo la plata de los bolsos, desde los aviones, él esperaba que baje Muñoz. También está otro personaje, José Paco Larcher, y acompañaba a Muñoz primero a dejar plata en la casa, según Manzanares y según quedó en el expediente, de la madre de los Kirchner, y él se llevaba alrededor de 2 palos verdes que guardaba en lugares donde Manzanares dijo que se guardaba ese dinero. Uno era un baño que se había tapiado y otro era una especie de caja de seguridad. ¿Por qué tanto amor de la política argentina con los bolsos con dinero? Porque lamentablemente mucha de la plata que circula en la política es plata negra, plata de coimas, plata que sale del sector privado y se cobra en el público, y es, como se dice en la jerga, plata groncha, negra, pero que después termina blanqueada, como se comprobó en el juicio que enojó mucho a Cristina Kirchner, la ruta del dinero acá. 60 millones de dólares en bolsos gronchos que pasaron a dinero blanco.